A veces las personas más solitarias son aquellas que han amado más profundamente y han perdido más. Devlin conocía esa verdad mejor que nadie. Una tarde de 1880, estaba sentado solo en el porche de su cabaña de Montana, cenando en silencio como había hecho durante años. Entonces, una niña descalza apareció entre la hierba alta. Se llamaba Faye, era delgada, estaba hambrienta y era más valiente de lo que debería. Le pidió las sobras, con voz débil pero firme. La mayoría de los hombres la habrían echado o algo peor. Pero cuando Devlin la miró a los ojos, vio algo que había olvidado que existía. Una soledad que coincidía con la suya. Lo que hizo a continuación los sorprendió a ambos. ¿Qué hizo que un hombre que había renunciado al mundo abriera de repente su puerta a un extraño? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Las montañas de Montana tenían una forma de guardar el silencio, como una mano ahuecada que sostiene el agua, con cuidado, por completo, como si un movimiento en falso pudiera derramarlo todo. Devlin había aprendido a apreciar ese silencio durante los 5 años que llevaba viviendo en su cabaña de madera, a 5 kilómetros del asentamiento de Pinewood. La cabaña se encontraba en un claro natural donde los pinos ponderosa daban paso a una pradera que se extendía suavemente hacia un arroyo. Ahora, a finales del verano de 1880, el aire de la tarde traía el aroma de las agujas de pino calentadas por el sol y la lejana promesa del otoño. La cabaña de Devlin era modesta, pero estaba bien construida, con sus propias manos. Una sola habitación servía de cocina, sala de estar y dormitorio. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes. El mobiliario era sencillo. Una mesa que él mismo había fabricado, 2 sillas, aunque solo utilizaba una cama estrecha en la esquina, estantes llenos de alimentos en conserva y un puñado de libros. Todo tenía su lugar. Era un hombre de rutinas, y las rutinas eran lo que le permitía seguir adelante día tras día. Se levantaba al amanecer, encendía el fuego, preparaba café y luego se ponía a trabajar. En invierno revisaba las trampas. En verano cuidaba su pequeño huerto, cortaba leña y reparaba lo que fuera necesario. De vez en cuando iba a Pinewood a cambiar pieles por provisiones, hablando solo lo necesario. La gente del pueblo lo conocía como un hombre educado pero distante, un hombre que había visto algo que lo había cambiado. Devlin tenía 43 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos y las canas que salpicaban su barba oscura lo hacían parecer mayor. Medía poco más de 1,80 y tenía la complexión delgada de un hombre que se ganaba la vida con el trabajo físico. Sus manos estaban llenas de cicatrices y callos, lo suficientemente fuertes como para partir troncos, pero lo suficientemente delicadas como para colocar una trampa. Había sido soldado. El ejército de la Unión lo reclutó en 1861, cuando tenía 24 años y acababa de casarse. Sirvió durante 4 años, ascendió a sargento y participó en las batallas de Shiloh, Stones River y Chickamauga. La guerra le enseñó sobre el miedo, el valor, la pérdida y la delgada línea que separa la supervivencia de la suerte. Regresó a Indiana en 1865 y encontró a su esposa Nora esperándolo con su hija y una nueva bebé que nunca había conocido. Durante 5 años, la vida había sido buena. Había trabajado como carpintero para mantener a su familia. Vivían en una pequeña casa a las afueras de la ciudad con un jardín sin cuidar. Esos fueron los años más felices de su vida. La escarlatina llegó en el invierno de 1875. Se llevó primero a su hija menor, luego a la mayor y por último a Nora. Todo ello en 2 semanas. Se había sentido impotente, viéndolas arder en fiebre, sabiendo que no podía hacer nada. Cuando todo terminó, Devlin enterró a toda su familia en el cementerio del pueblo, bajo un cielo tan gris que parecía oprimirle los hombros. Después de eso, no pudo quedarse. La casa estaba llena de fantasmas, la cesta de costura de Nora, las muñecas de su hija, el silencio donde antes había risas. Vendió todo lo que no cabía en un carro y se dirigió al oeste. Encontró este lugar en Montana
y decidió que estaba lo suficientemente lejos. La cabaña guardaba recuerdos de lo que había perdido, aunque intentaba mantenerlos ocultos. En el baúl que había a los pies de su cama, yacía el mejor vestido de su esposa, cuidadosamente doblado. En el mismo baúl había una muñeca de madera envuelta en un paño. En la estantería sobre su cama había una Biblia de cuero gastada con esquinas de latón, cuyas páginas estaban llenas de flores silvestres prensadas que Nora había recogido. En el interior de la portada, escritos con su cuidadosa letra, estaban los nombres de sus hijas, Margaret, nacida en 1860, y Ruth, nacida en 1864. No había abierto esa Biblia en 5 años. La gente de Pinewood conocía partes de su historia. Constance Verer, que regentaba la tienda general, se había propuesto como misión silenciosa cuidar de él. Apartaba productos de calidad cuando él iba a comprar, y Basarni a veces le añadía café o azúcar extra a sus compras. El reverendo Polk había subido 3 veces a su cabaña durante el primer año, con la intención de ofrecerle consuelo espiritual. Devlin lo había recibido con cortesía, pero le había dejado claro que prefería la soledad. La verdad era que Deline había hecho las paces con su dolor a su manera. No se enfurecía ni se emborrachaba hasta perder el conocimiento. Simplemente existía. Se despertaba cada día, hacía lo que tenía que hacer y se acostaba cada noche. Las montañas no le exigían nada, salvo competencia y respeto. Pero había momentos, normalmente por la noche, cuando había terminado el trabajo, en los que el peso de la soledad se apoderaba de él como una fría niebla. Se sentaba en el porche y sentía la ausencia de voces, de risas, del sonido de la respiración de otra persona en la habitación de al lado. Esa tarde en concreto había sido como cualquier otra. Había pasado el día sustituyendo tejas en el techo de la cabaña. A última hora de la tarde, había terminado y se había lavado en el arroyo. Había preparado un guiso de conejo con patatas, zanahorias de su huerto y cebollas silvestres. Había frito un poco de pan de maíz para acompañarlo. Cuando el sol comenzó a descender hacia los picos occidentales, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados, llevó su cena al porche. La tarde era agradable, con una ligera brisa que traía frescor. Se sentó frente al prado y las montañas más allá, con su plato de hojalata apoyado en la rodilla. Era su momento favorito del día. No estaba completamente oscuro, ni completamente claro. Cuando el mundo parecía detenerse y tomar aliento, comía lentamente, observando a un halcón volar en círculos sobre el prado. Estaba a mitad de la comida cuando notó un movimiento en el límite de su propiedad, donde el prado se encontraba con el bosque. Al principio pensó que podría ser un ciervo, pero la forma no encajaba. Era demasiado pequeño, demasiado erguido. Dejó el tenedor y observó cómo la figura emergía de la hierba alta. A medida que se acercaba, se dio cuenta con sorpresa de que era una niña, delgada como una rama de sauce, con un vestido que había visto días mejores. Estaba descalza, con el pelo oscuro enredado, y se movía con cautelosa determinación. Devlin se quedó muy quieto. Ella siguió avanzando hasta que se encontró a unos 6 metros del porche. Entonces se detuvo y él pudo verla bien. No podía tener más de 8 años, con grandes ojos oscuros en un rostro demasiado delgado. Su vestido era de calicó azul descolorido, roto y sucio. Sus pies descalzos estaban arañados y polvorientos, pero fue su expresión lo que le llamó la atención. Una mezcla de miedo, esperanza y feroz valentía. Se miraron durante un largo momento. Finalmente, ella habló, con voz tranquila pero clara. «Señor, tengo mucha hambre. ¿Podría darme sus sobras? Lo que usted no quiera». La petición fue tan educada que le impactó más que si simplemente le hubiera suplicado. Ella intentaba preservar su dignidad, incluso en la desesperación. Esperaba que la rechazaran. Lo veía en la forma en que se mantenía lista para correr, pero lo había pedido de todos modos. Devlin miró su plato y luego volvió a mirar a la niña. Algo se retorció en su pecho, el instinto de proteger, de cuidar. Esta niña era la hija de alguien, sola, hambrienta y asustada. Pensó en Margaret,
que tendría ahora más o menos esta edad si hubiera vivido. Pensó en Ruth, que nunca había tenido la oportunidad de llegar a esta edad. Pensó en Nora, que ya habría estado acompañando a esta niña al interior. No son sobras, dijo con voz áspera. Es mi cena, pero esta noche no tengo mucho apetito. Puedes quedártela, dijo, levantándose lentamente y llevando su plato a la barandilla del porche. Luego dio un paso atrás. También hay pan de maíz y puedo traerte un poco de agua. La niña lo miró claramente sorprendida, con los ojos llenos de lágrimas, aunque las contuvo. Dio un paso vacilante hacia adelante y luego otro. Como él no se movió, subió al porche. No cogió la comida. En cambio, cogió el tenedor con cuidado y dio un pequeño y deliberado bocado. Luego otro, comiendo con modales cuidadosos. Tenía hambre, pero mantuvo su dignidad. Devlin entró y llenó un vaso con agua. Cuando había comido aproximadamente la mitad de la comida, se detuvo y lo miró. Gracias, señor. Está muy bueno. De nada, respondió él. ¿Cómo te llamas, niña? Ella dudó. Faye, yo soy Devlin. Hizo una pausa. ¿Dónde están tus padres, Faye? Su expresión se cerró ligeramente. No tengo, ya no. Devlin reconoció el dolor cuando lo oyó. ¿Tienes algún sitio a donde ir? Ella negó con la cabeza. No, señor. ¿Cuánto tiempo llevas sola? Unos días, supongo. Quizás 3 o 4 días. Una niña tan pequeña, sola en medio de la naturaleza. Las noches habían sido frías y había osos, pumas y un sinfín de peligros. Pronto oscurecerá, le dijo con delicadeza. No es seguro que andes vagando por ahí. Puedes dormir en el porche esta noche. Tengo mantas. Mañana por la mañana ya veremos qué hacemos. Faye lo miró, sopesando la oferta. Finalmente, asintió con la cabeza. Gracias, señor Devlin. Solo Devlin está bien. Terminó de comer y luego llevó con cuidado el plato y la taza a la puerta. Déjalos ahí, dijo él. Pareces a punto de caer rendida. Devlin entró y sacó 2 gruesas mantas de lana de su baúl. Hizo una cama improvisada en el porche, protegida por el saliente. ¿Te parece bien? Faye asintió, con los ojos ya pesados. Sí, señor. Esto está muy bien. Se acomodó sobre las mantas. En la luz que se desvanecía parecía increíblemente pequeña. Señor Devlin. Su voz lo detuvo en la puerta. Sí, usted es un buen hombre. Gracias por ser tan amable. Las palabras lo golpearon como un suave golpe. No se sentía un buen hombre, pero esta niña aún creía en la bondad lo suficiente como para reconocerla. Duerme un poco, Faye, le dijo en voz baja, y entró. Encendió una lámpara y se sentó a la mesa. A través de la ventana podía ver su pequeña figura envuelta en mantas, ya inmóvil. Algo había sucedido para llevarla a ese punto, y por la mañana necesitaría saber qué. Pero esa noche estaba a salvo y había comido. Esa noche, por primera vez en 5 años, había alguien más que él en su propiedad, bajo su protección. La cabaña parecía diferente, menos como una tumba, y más como una vivienda donde realmente vivía alguien. Devlin se sentó a la luz de la lámpara, escuchando la suave respiración de una niña que dormía en su porche. Pensó en Margaret y Ruth, y, por primera vez en años, el recuerdo no solo le dolía, también le recordaba lo que significaba preocuparse por alguien. No sabía lo que le depararía el mañana, pero sabía una cosa, no podía rechazarla. Había algo en su valentía, su cortesía y su desesperación. Su soledad, que reflejaba la suya, había tocado algo en él que creía muerto. Quizás solo había estado dormido, esperando una razón para despertar. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, hasta que la lámpara se apagó. Luego apagó el fuego, comprobó que Faye dormía plácidamente y se acostó en su cama. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió pensando en el mañana, en lugar de darle vueltas al ayer. Afuera, bajo las estrellas de Montana, una niña descalza dormía envuelta en mantas que olían a cedro y humo de leña. Y dentro de la cabaña, un hombre que pensaba que su vida había terminado comenzó, sin darse cuenta todavía, a vivir de nuevo. La mañana llegó con la claridad que solo el aire de la montaña puede proporcionar. Devlin se despertó antes del amanecer y salió en silencio. Faye aún dormía, acurrucada de lado con las mantas bien ajustadas.
A la pálida luz, se dio cuenta de que apretaba algo contra su pecho. Una muñeca de trapo raída y gastada con ojos de botón, uno negro y otro marrón. La dejó dormir y comenzó su rutina matutina. Encendió el fuego, preparó café y mezcló la masa para las tortitas. El olor pareció despertarla. Cuando miró hacia afuera, ella estaba sentada, frotándose los ojos. Dobló las mantas con cuidado y se puso de pie. «Buenos días», dijo él abriendo la puerta. «¿Has dormido bien?» «Sí, señor. Mejor que en mucho tiempo. Autus está en la parte de atrás. Las bombas de agua están al lado. Entra cuando estés lista. Estoy preparando el desayuno». Cuando regresó tenía la cara y las manos húmedas por haberse lavado. Dudó en la puerta. «Entra». Entró, aferrándose a su muñeca, y miró a su alrededor con curiosidad. Devlin le indicó la mesa. «Siéntate. Las tortitas estarán listas en un minuto». Faye se subió a una silla y colocó su muñeca con cuidado junto a su plato. Él le sirvió agua y luego puso 3 tortitas en su plato y 2 en el suyo. Trajo mermelada de bayas silvestres. «Es lo único que tengo para endulzar». «Gracias», dijo ella en voz baja, esperando a que él se sentara antes de coger el tenedor. Comieron en silencio. Cuando ella terminó, él deslizó sin decir nada uno de sus panqueques en el plato de ella. «Hice demasiados», mintió. Cuando ambos terminaron, Devlin se recostó en su silla. «Creo que tenemos que hablar sobre cómo llegaste aquí sola». Las manos de Faye jugueteaban con su vestido. Miró a su muñeca y luego asintió con la cabeza. «Sí, señor. Empiece por donde le parezca mejor». Respiró hondo. «Mi mamá y mi papá murieron el año pasado. La fiebre invernal se los llevó a ambos con una semana de diferencia. Su voz era firme, pero él podía notar el esfuerzo. Vivíamos en un pueblo a 2 días al sur de aquí. ¿Qué pasó después de que fallecieran? Tenía una tía, la hermana de mi mamá. Vivía en Pinewood con su marido. Vinieron a buscarme después del funeral». Fa hizo una pausa. La tía Judith no era cruel, exactamente. Simplemente no me quería allí. «¿Cuánto tiempo estuviste con ella?» «Unos 9 meses. Me daba de comer y me dejaba dormir en el almacén. Luego se volvió a casar. Con el señor Garrett. No era un hombre amable. No me pegaba ni nada, pero me dejaba muy claro que no era bienvenida». Devlin apretó la mandíbula. «¿Qué pasó?» «Hace 3 días me dijo que tenía que irme. Dijo que no podían permitirse una boca más que alimentar». Ella lo miró. La tía Judith no discutió. Empaquetó mis cosas, solo este vestido y mi muñeca, y me dijo que intentara encontrar trabajo en alguna granja. «¿Lo intentaste?» Ella asintió. En la primera granja, la mujer dijo que era demasiado pequeña para ser útil. En la segunda granja, el hombre, ella dudó. La forma en que me miró me asustó, así que eché a correr. «Hiciste lo correcto», dijo Devlin con firmeza. «Eso requirió valor. Desde entonces he estado viviendo en el bosque. Encontré bayas y agua en el arroyo. Pero empezaba a pasar mucha hambre». Ella lo miró directamente. «Cuando ayer vi tu cabaña, casi seguí caminando. Pero olí tu comida y no pude evitarlo». Devlin se recostó en su asiento, procesando la información. Esta niña había perdido a sus padres. La habían acogido a regañadientes y luego la habían echado a los 8 años. 3 días sola en el bosque, sobreviviendo a base de bayas y agua del arroyo. «¿Tu tía, crees que vendrá a buscarte?» Faye negó con la cabeza. «No, señor. Estaba contenta de haberse librado de mí. ¿Hay alguien más que pueda estar buscándola?» «No, señor. La familia de papá estaba en algún lugar del este. Habían tenido algún tipo de desencuentro. Ni siquiera sé sus nombres. Una huérfana sin familia que la reclame». «¿Cuál es tu nombre completo?» «Faye. Solo Faye. El apellido de mamá era Bishop. El de papá era Ashby. Pero después de que papá muriera, mamá volvió a usar Bishop». «Faye. Bishop. Es un buen nombre». Ella sonrió levemente. Era la primera sonrisa auténtica que él había visto. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué me ayudaste?» Devlin se quedó callado. «Yo tuve hijas. Ahora tendrían tu edad si hubieran vivido. Y supongo que si se hubieran encontrado solas y asustadas, esperaría que alguien les hubiera mostrado amabilidad». «Lo siento», dijo ella en voz baja, «por tu pérdida». Esas sencillas palabras le impactaron profundamente. «Gracias». Tras un momento, Faye volvió a hablar.
¿Qué va a pasar ahora conmigo? Se refería a la pregunta con la que él había estado luchando. Podía llevarla al pueblo, buscarle un lugar adecuado donde quedarse, pero al verla abrazando su muñeca destrozada, esforzándose por ser valiente, ya había tomado una decisión. Bueno, dijo lentamente, creo que podrías quedarte aquí un tiempo, solo temporalmente, hasta que se nos ocurra otra cosa. La esperanza inundó su rostro. De verdad, con algunas condiciones, tendrás que ayudar con las tareas domésticas. Tendrás que hacer caso a lo que te diga sobre seguridad y tendrás que ser sincera conmigo. ¿De acuerdo? Sí, señor, dijo ella con entusiasmo. No seré una molestia. Todo el mundo es una molestia a veces. Pero mientras seamos claros el uno con el otro, nos las arreglaremos. Recogieron juntos el desayuno, ella lavando y él secando. Lo primero es conseguirte ropa y zapatos adecuados. No puedes ir descalza con el invierno acercándose. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Delin se arrodilló a su altura. Porque te mereces que te traten con amabilidad. Y porque nadie debería sufrir solo, y menos aún un niño. Faye le rodeó el cuello con sus delgados brazos y lloró. Lloró de verdad. Al principio la abrazó con torpeza, pero luego con más naturalidad, acariciándole la espalda con la mano. No pasa nada. Ahora estás a salvo. Cuando sus lágrimas se calmaron, se secó los ojos. Siento haber llorado delante de ti. No te disculpes por llorar. A veces, llorar es lo más valiente que puede hacer una persona. El resto del día transcurrió con una agradable rutina. Devlin le enseñó la propiedad. Ella le ayudó a quitar las malas hierbas del jardín, preguntándole por cada planta. Durante el almuerzo, le habló del jardín de su madre. Mamá decía que un jardín debía alimentar tanto el cuerpo como el alma, lo práctico y lo bello juntos. Tu madre parece que era una mujer sabia. Lo era. Entonces, con cuidado, ¿puedo preguntarte qué les pasó a tus hijas? Devon se quedó callado. Fiebre escarlatina, hace 5 años. Se llevó a las 3, a mi mujer y a mis 2 hijas en 2 semanas. Debió de ser terrible, dijo Faye en voz baja. Le puso su pequeña mano en el brazo. Pero seguro que sabían que las querías. Probablemente eso fue lo más importante. Esas palabras provocaron un cambio en su pecho, como si una puerta cerrada comenzara a abrirse. Gracias por decir eso. Esa noche se sentaron en el porche después de cenar. Faye envuelta en una manta, con su muñeca en el regazo. Devlin hizo una promesa en silencio. Durante todo el tiempo que ella lo necesitara, él le daría la seguridad y el cuidado que se merecía. ¿Devlin? Su voz sonaba somnolienta. Sí, gracias por todo. De nada, Faye. Ella se recostó contra él y cerró los ojos. Él la rodeó con el brazo por los hombros, protegiéndola. Por encima de ellos aparecieron las primeras estrellas y por primera vez en 5 años, Devlin sintió algo que podría haber sido esperanza. La primera semana transcurrió con una serie de pequeños ajustes. Devlin había vivido solo tanto tiempo que había olvidado cómo la presencia de otra persona podía llenar un espacio, no solo físicamente, sino de 1000 pequeñas maneras. Faye era notablemente autosuficiente para su edad, aunque Devlin sospechaba que eso se debía a la necesidad. Se levantaba temprano sin que nadie se lo pidiera, ordenaba su lecho antes del desayuno y buscaba formas de ser útil. Lavaba los platos, barría el suelo, organizaba sus caóticas estanterías. Remendó un desgarro en una de sus camisas, con puntadas pequeñas y uniformes. ¿Dónde has aprendido a coser así?, le preguntó una noche. Me enseñó mamá, respondió ella. Decía que todo el mundo debería saber cómo remendar lo que se rompe, ya sea ropa u otras cosas. La distribución de los dormitorios había sido su primera negociación. Devlin le ofreció su cama, pero ella se negó obstinadamente. No está bien, me estás dejando quedarme en tu casa. No voy a quedarme también con tu cama. Llegaron a un acuerdo, un catre junto a la chimenea. Ella aceptó a regañadientes, sintiéndose culpable por ello. La única habitación de la cabaña les obligaba a estar constantemente conscientes el uno del otro. Devlin era más callado por las mañanas, más consciente del espacio.
Ella intentaba hacerse pequeña, siempre pidiendo permiso, disculpándose por el más mínimo ruido. No tienes que susurrar en tu propia casa, le dijo Devlin. Ahora este también es tu espacio. No quiero ser una molestia. No eres una molestia. Eres una persona que vive en una casa. Hay una diferencia. Poco a poco encontraron un ritmo. Las tareas matutinas en un cómodo silencio. Las comidas del mediodía se convirtieron en oportunidades para que Faye compartiera recuerdos. Por la noche, Devlin le enseñaba sobre la tierra, los animales y las habilidades de supervivencia. Una tarde, ella lo vio tallar un nuevo mango para un hacha. ¿Podrías enseñarme eso? ¿A tallar? Sí, señor. Parece útil saber cómo hacer cosas. Un cuchillo era peligroso para una niña, pero ella tenía mano firme. Te diré algo, primero te haré algo con lo que puedas practicar. Algo sencillo. Esa noche, después de que Faye se durmiera, Devlin se sentó a la luz de la lámpara con madera de pino lisa y su cuchillo más pequeño. Sus manos recordaban el movimiento. Había hecho cosas similares para Margaret y Ruth. Trabajó despacio, con cuidado, dejando que la madera le dijera lo que quería hacer. Para cuando apagó el fuego, había tallado una cuchara de madera, sencilla pero bien hecha, con el cuenco liso y uniforme y el mango cómodo de sujetar. La dejó sobre la mesa, donde ella la vería. Cuando la encontró a la mañana siguiente, la cogió con ambas manos y le dio la vuelta. «Has hecho esto para mí. Pensé que te vendría bien tener tu propia cuchara», dijo Devlin con naturalidad. «Es preciosa», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Nadie me había hecho nunca nada, algo que fuera solo mío». Las palabras le impactaron profundamente. «Es tuya. Cuídala. Yo lo haré siempre». A partir de ese día, ella utilizó esa cuchara en todas las comidas, la lavaba con cuidado y la dejaba junto a su plato antes de acostarse. A veces la sorprendía simplemente sosteniéndola, acariciando con el pulgar la suave madera. La cuchara marcó un cambio. Era lo primero que Devlin le había regalado que no era puramente práctico. El primer gesto que sugería que su presencia no era solo temporal. A partir de entonces, Faye se relajó más. Tarareaba mientras trabajaba, al principio en voz baja, luego con más confianza. El sonido llenaba la cabaña de vida. Una mañana, preguntó si podía plantar algo. ¿Plantar qué? Encontré unas semillas en un frasco en tu estantería. Parecen frijoles o calabazas. Sé que es tarde en la temporada, pero mamá dijo que se puede obtener una pequeña cosecha si se plantan cosas de crecimiento rápido, incluso a principios del otoño. Las semillas eran, efectivamente, frijoles que habían sobrado del año anterior. ¿Sabes cultivar un huerto? Sí, señor. Mamá me enseñó. Se me da bien. Es mucho trabajo para una sola persona. No me importa trabajar. Y estaría bien tener algo que cultivar, algo que cuidar. Devlin vio lo que ella no decía. Necesitaba algo que cuidar, algo que representara el crecimiento en lugar de la pérdida. De acuerdo. Hay un trozo de tierra detrás de la cabaña que recibe mucho sol. Lo limpiaremos juntos. Su rostro se iluminó con auténtica alegría. ¿De verdad? Gracias. Pasaron la tarde preparando el terreno. Devlin le enseñó a quitar piedras y raíces, a remover la tierra correctamente. Trabajaron con determinación y concentración, haciendo preguntas inteligentes sobre el drenaje y la exposición al sol. Mientras trabajaban codo con codo, Devlin sintió algo que no había experimentado en años. El simple placer de enseñar a alguien, de transmitir conocimientos de una generación a otra. El dolor de la pérdida estaba ahí, como siempre, pero de alguna manera era más suave. «¿Qué vas a plantar?», le preguntó. «Frijoles, sin duda», respondió F.A. contando con los dedos, «y vi algunas semillas de zanahoria silvestre que podríamos recoger. Quizás algunas hierbas. Mamá siempre decía que un jardín debía tener tanto alimentos como medicinas. Tu mamá parece que era una mujer sabia». «Lo era», dijo Fa en voz baja. «Entonces te habría gustado. Era amable, como tú». Era la primera vez que ella lo comparaba directamente con alguien a quien había amado. «Estoy seguro de que me habría gustado». Terminaron de preparar la parcela cuando el sol se ocultaba tras las montañas. Vai plantó las judías en hileras ordenadas, presionando cada semilla en la tierra con mucho cuidado.
Devlin la observó apisonar la tierra sobre cada semilla como si la arropara. Tardarán un tiempo en brotar, dijo sentándose. Pero cuando lo hagan, tendremos judías frescas. Y si tenemos la suerte de poder almacenarlas para el invierno, nosotros... Devlin no había querido cuestionar la palabra. Fe levantó la vista, de repente insegura. Quiero decir, si sigo aquí, sé que dijiste que era temporal. Devlin se dio cuenta de su error. Ella intentaba no dar nada por sentado, incluso mientras plantaba semillas que no madurarían hasta dentro de varias semanas. Nosotros, confirmó él, estarás aquí para verlas crecer. El alivio se reflejó en su rostro y ella sonrió, una sonrisa sincera y espontánea. Esa noche, mientras estaban sentados en el porche después de cenar, F.A. se recostó contra él sin pedirle permiso primero. Era un detalle pequeño, pero crucial. Ella empezaba a sentirse lo suficientemente segura como para buscar consuelo. Devlin le rodeó los hombros con el brazo y juntos contemplaron cómo la puesta de sol pintaba las montañas. La parcela del jardín se extendía detrás de ellos, recién plantada, llena de potencial. Él no sabía lo que estaba haciendo. Nunca había planeado acoger a una niña, pero Faye necesitaba a alguien y, aunque le había costado admitirlo, él también necesitaba a alguien. Ambos estaban destrozados a su manera. Ambos cargaban con pérdidas demasiado pesadas para sus hombros, pero tal vez podían apoyarse mutuamente. Dylan. La voz de Fa estaba somnolienta. Sí, me alegro de haber encontrado tu cabaña aquella noche. Yo también, dijo él, y lo decía en serio. Por encima de ellos comenzaron a aparecer las primeras estrellas. Las montañas guardaban silencio, pacientes e inmutables, mientras a sus pies dos personas aprendían poco a poco a ser una familia. 3 semanas después de su acuerdo, el viaje a Pinewood ya no podía posponerse más. Las provisiones de Devlin se estaban agotando y Faye necesitaba ropa adecuada. Su único vestido se estaba desgastando y no tenía zapatos para las noches frías, que ahora eran cada vez más frecuentes. La perspectiva llenaba a Devlin de inquietud. Presentarse con una niña suscitaría preguntas que no sabía cómo responder. Más preocupante aún era la ansiedad de Faye. ¿La veremos? ¿Estará allí mi tía?, preguntó en voz baja. Es posible, admitió Devlin, pero no tienes por qué hablar con ella. Estás conmigo. Salieron a media mañana, con Devlin guiando su caballo y Faye montada en él. Ella permaneció callada durante el trayecto, con las manos agarradas al pomo de la silla de montar y su muñeca raída apretada contra el pecho. ¿Estás bien?, le preguntó él. Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Escucha, dijo él, deteniendo el caballo. Si esto se vuelve demasiado difícil, solo tienes que decírmelo. Conseguiremos lo que necesitamos y nos iremos. ¿De acuerdo? Y si la gente hace preguntas, les diré la verdad. Necesitabas ayuda y yo te la estoy proporcionando. Y si dicen, no puedo quedarme contigo. Devlin la miró y vio el miedo en sus ojos. Nadie te llevará a ningún sitio al que no quieras ir. Te lo prometo. Al entrar en la calle principal de Pinewood, Devlin sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos. Se dirigió directamente a la tienda general, ayudó a Faye a bajar y ató el caballo. La campana tintineó cuando entraron. Constance Werner estaba detrás del mostrador y abrió mucho los ojos al verlos. Devlin, ¿y quién es esta? Esta es Faye. Se va a quedar conmigo durante un tiempo. Necesita ropa y zapatos adecuados. Constance miró a Faye con ojos amables. Bueno, hola Faye. Encantada de conocerte. Hola señora, Faye dijo en voz baja, haciendo una pequeña reverencia. La expresión de Constance se suavizó. ¡Qué modales tan encantadores! Ven aquí, niña. Veamos qué podemos encontrar. Llevó a Faye al lugar donde se guardaba la ropa y sacó varios vestidos de los estantes. Prendas sencillas y prácticas de algodón resistente. Este te quedará bien, dijo, mostrando un vestido azul oscuro con cuello blanco. Y este marrón para el día a día. Necesitarás al menos 2. Sí, señora, dijo Faye, tocando la tela con cautela. ¡Y zapatos! Déjame ver tu pie, querida. Faye extendió su pie descalzo y rascado. Constance hizo un gesto de compasión y probó varios pares de botas. El tercer par le quedaba bastante bien. Estas servirán y necesitarás medias y un abrigo abrigado.
El invierno llega pronto a tu tierra. Devlin asintió. Todo lo que necesite. Constance lo reunió todo, 2 vestidos, botas, medias, un abrigo grueso de lana, ropa interior, un cepillo para el pelo y cintas para el pelo. No tengo mucho dinero, dijo Devlin, pero tengo pieles, y sacó su fardo de pieles. Constance las examinó con ojo experto. Son de buena calidad, especialmente la de lobo. Esto cubrirá con creces todos los gastos. Mientras se envolvía las compras, se abrió la puerta y entró un hombre corpulento y rubicundo. Cuando vio a Faye, su rostro se iluminó al reconocerla. Vaya, vaya, dijo lentamente. Si es la pequeña Faye Bishop, pensé que te habías escapado para siempre. Faye se apretó contra Devlin, temblando. Este debe de ser Garrett, el hombre que la echó. Garrett, dijo Constant, con voz notablemente más fría. ¿Necesitabas algo? Solo me ha sorprendido ver a la niña. Tu tía se ha estado preguntando qué te había pasado. Era mentira. Devlin sintió cómo le subía la ira. La niña está bien. Ahora está conmigo. Los ojos de Garrett se posaron en Devlin. ¿Así que ahora recoges vagabundos? Ten cuidado, dijo Devlin en voz baja, con tono tranquilo. Estás hablando de una niña. Simplemente parece extraño. Hombres que viven solos y de repente aparecen con... No es asunto tuyo a quien le doy cobijo, interrumpió Devlin. Puede que sea asunto de otros, dijo Garrett con una sonrisa desagradable. La gente podría preguntarse si es apropiado que un hombre adulto acoja a una niña. Devlin se movió más rápido de lo que lo había hecho en años, acortando la distancia entre ellos en 2 zancadas. No tocó a Garrett, pero se acercó lo suficiente como para que el hombre diera un paso atrás involuntariamente. Termina esa frase, dijo Devlin, con voz baja y peligrosa. Y vamos a tener un problema. Garrett palideció. No es por ofender, solo quería entablar conversación. Hazlo en otro sitio. Garrett se marchó rápidamente. La tienda quedó en silencio. Devlin respiró hondo, reprimiendo su ira. Disculpen las molestias. No hay necesidad de disculparse, dijo Constantine con firmeza. Ese hombre es un matón y un idiota. Le entregó a Faye los paquetes envueltos. Aquí tienes, querida. Ahora son tuyos. Gracias, señora. Susurró Faye mientras Devlin recogía el resto de sus cosas. Constance lo apartó a un lado. No quiero entrometerme, pero es huérfana, dijo Devlin en voz baja. Su familia no la quería. Necesitaba ayuda. Yo se la estoy proporcionando. Constance le estudió el rostro y luego asintió. Es muy amable por tu parte. De verdad, hizo una pausa. Pero la gente hablará. Quizás sea prudente hacerlo oficial de alguna manera. Habla con el reverendo Polk, tal vez, solo para que todo quede en regla. Devlin no había pensado en eso. Lo consideraré. Es una niña encantadora. Estás haciendo algo bueno. Terminaron la transacción y cargaron todo en su caballo. Mientras se preparaban para partir, Effie le tiró de la manga. ¿Puedo ponerme uno de los vestidos nuevos? Nos cambiaremos cuando lleguemos a casa. No quiero ensuciar los nuevos. De acuerdo, dijo ella con decepción en los ojos. Impulsivamente, desató un paquete y sacó el vestido azul. En realidad, hay un lugar detrás de la tienda donde puedes cambiarte. Constance, ¿te importaría? En absoluto. Ven conmigo, querida. Minutos más tarde, F.A. apareció con su vestido nuevo, llevando el viejo bajo el brazo. Parecía transformada, más limpia, más cuidada, más como una niña que pertenecía a alguien. ¿Qué tal estoy?, preguntó tímidamente. Como una joven distinguida, respondió Devlin mientras salían de Pinewood. Fa se sentó más erguida en el caballo, con sus botas nuevas en los pies. El encuentro con Garrett la había conmocionado, pero había visto a Devlin defenderla sin dudarlo. Devlin, dijo mientras subían hacia las montañas. Sí, gracias por la ropa y por lo que le dijiste a ese hombre. No tienes que darme las gracias por defenderte. Es lo que se hace por las personas que nos importan. ¿Te importo? La pregunta era tan directa, tan vulnerable. Detuvo el caballo y la miró. Sí, dijo simplemente. Me importas.
Su sonrisa era como un amanecer, lenta, cálida, transformándolo todo. Y en ese momento, Devlin se dio cuenta de que Constance tenía razón. Esto tenía que ser oficial. Wai necesitaba la protección de su nombre, su estatus legal. Ella necesitaba saber que estaba a salvo hoy. No solo hoy, sino todos los días a partir de ahora. Cuando llegaron a casa, él le habló de ello, de hacerlo permanente, de convertirse en familia ante los ojos de la ley. Por ahora, sin embargo, se limitó a caminar junto al caballo, guiándolos a casa, mientras Fei tarareaba suavemente por encima de él, como una niña con un vestido nuevo, aprendiendo a confiar de nuevo, aprendiendo a tener esperanza. Habían pasado 6 semanas desde que Fei apareció por primera vez en el prado de Delin, y la cabaña se había transformado. Su pequeño jardín estaba floreciendo. Su cuchara de madera tenía su lugar permanente junto a su plato. Sus vestidos colgaban de unos ganchos junto a la puerta. La cabaña parecía habitada, cálida, ocupada por algo más que la simple supervivencia. El otoño se estaba instalando en las montañas. Los álamos se habían vuelto dorados y las mañanas eran frescas. Devlin había estado luchando con una decisión. Las palabras de Constance en Pinewood se habían quedado grabadas en su mente. La sugerencia de que hiciera las cosas oficiales. Hablar con el reverendo Polk. El enfrentamiento con Garrett había dejado claro que la situación de Faze era precaria, sin protección legal. Hacerlo oficial significaba reconocer algo que Devlin había temido nombrar. Que quería que Faye se quedara no temporalmente, sino de forma permanente. Que se había convertido en algo así como una hija para él. La idea le aterrorizaba, pero cada vez que miraba a Faye, sabía que ya era demasiado tarde para protegerse. Ya se preocupaba por ella. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, Devlin decidió que había llegado el momento. «Faye, Tamam», dijo con una voz más seria de lo habitual. «Tengo que hablar contigo de algo importante». Ella levantó la vista inmediatamente, alerta. «¿He hecho algo mal?» «No, nada de eso», hizo una pausa. «He estado pensando en hacer que tu situación aquí sea más permanente. Existe algo llamado tutela legal. Significa que yo sería responsable de ti ante la ley. Estarías oficialmente bajo mi protección. ¿Eso significaría que podría quedarme? ¿De verdad? Significaría que podrías quedarte todo el tiempo que quisieras hasta que fueras mayor, si eso es lo que eliges». «¿Y tú?», preguntó con cautela. «¿Es eso lo que quieres?» «Sí, quiero que te quedes. Quiero darte un verdadero hogar. Pero también tiene que ser lo que tú quieras». «Por supuesto que quiero quedarme», dijo Faze, con la voz cargada de emoción. «Eres la primera persona que me ha hecho sentir que pertenezco a algún lugar». Las palabras impactaron profundamente a Devlin. «Tú perteneces aquí, conmigo». «Entonces, ¿qué hacemos?» «Tenemos que ver al reverendo Polk. Él puede ayudarnos con el papeleo. Una vez hecho, estarás legalmente bajo mi tutela. Nadie podrá cuestionarlo ni intentar llevarte lejos». Faye asintió y se acercó más a él. «Devlin, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras. Si te conviertes en mi tutor legal, ¿cómo te llamaré? ¿Seguirás siendo Devlin?» Había pensado en ello durante sus noches de insomnio. «Puedes llamarme como te parezca mejor. Como P». Devlin sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Como P? Si eso es lo que quieres». «Una vez tuve un papá», dijo Fa en voz baja. «Lo quería mucho, pero tú también me haces sentir segura. ¿Estaría mal llamarte P?» «No», dijo Dane con firmeza. «El amor no funciona así. Puedes amar el recuerdo de tu padre y aún así tener espacio en tu corazón para otra persona. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que te considere mi P?» Devlin dijo la verdad que había estado dando vueltas durante semanas. «Sería un honor para mí, pero solo si te parece bien». Faye apoyó la cabeza en su hombro. «P», dijo, probando la palabra, y luego con más confianza. «P». «Sí», dijo Devlin con voz ronca. «Estoy aquí». A la mañana siguiente partieron hacia Pinewood. El viaje fue diferente esta vez, menos angustioso, más decidido. Estaban construyendo algo juntos. El reverendo Polk,
abrió la puerta rápidamente, con evidente sorpresa. Devlin y la joven señorita Fay. Devlin dijo, necesitamos hablar con usted sobre un asunto legal. Dentro, Devlin explicó la situación. Hall brillaba con cautela, mirando de vez en cuando a Fay con ojos compasivos. Ya veo, dijo cuando Devlin terminó. ¿Y Fay, esto es lo que quieres, quedarte con Devlin de forma permanente? Sí, señor. Más que nada, asintió Polk. La tutela legal es un compromiso serio, Devlin. Serías responsable de su crianza, su educación, su bienestar. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Lo entiendo. No estaría aquí si no estuviera preparada. ¿Y tus circunstancias, viviendo solo en las montañas, crees que son adecuadas para criar a una niña? Creo que son mejores que las que tenía y puedo proporcionarle comida, refugio, educación y, lo que es más importante, estabilidad y cuidados. Polk lo estudió y luego se volvió hacia Fay. Niña, ¿este hombre te ha tratado bien? ¿Te sientes segura con él? Sí, señor. Fay respondió con sinceridad. No ha sido más que amable. Es lo mejor que me ha pasado desde que murieron mis padres. Algo en la expresión de Polk se suavizó. Veo que se quieren. Se dirigió a su escritorio y sacó unos papeles. El proceso no es complicado, pero requiere documentación. Tendré que presentar documentos ante las autoridades territoriales, referencias personales y verificación de sus circunstancias. ¿Qué necesita de mí? Redactaré la petición inicial. Constance Werner puede servir como testigo de carácter. Necesitaremos declaraciones de ambos. Hizo una pausa. Fay, ¿sabes si tienes otros parientes vivos? ¿Alguien con derechos legales sobre ti? Fay negó con la cabeza. La hermana de mamá no me quería. ¿Y la familia de papá? Nunca los conocí. Estaban en algún lugar del este. ¿El nombre de tu padre? Preguntó Polk con delicadeza. Fay dudó. Preston. ¿Preston Ashby? Polk arqueó ligeramente las cejas. Ashby no es un nombre muy común. Murió cuando yo era muy pequeña. No recuerdo mucho de él. Bueno, dijo Polk mientras tomaba notas. Documentaré que no tienes parientes vivos conocidos dispuestos a cuidar de ti. Levantó la vista. Esto podría tardar varias semanas en tramitarse por completo, pero no veo ninguna razón por la que no deba aprobarse. Vuelve dentro de 3 días. Tendré los documentos iniciales redactados para que los firméis ambos. Mientras se preparaban para marcharse, Polk puso una mano sobre el hombro de Dane. Me alegro de que hayas venido. Me preocupaba que estuvieras en esas montañas, pero veo que estás encontrando tu camino de vuelta al mundo. Gracias, dijo Devlin simplemente. Durante el viaje de vuelta a casa, Fay se mantuvo en silencio. Cuando estaban a mitad de camino, habló. Pero sí, cuando se firmen los papeles, ¿seguiré siendo Fay Ashby? ¿O seré Fay? Hizo una pausa, al darse cuenta de que no sabía el apellido de Devlin. Merrick, dijo Devlin. Mi apellido es Merrick, y eso depende de ti. Puedes conservar el apellido de tu padre o tomar el mío, Fay Merrick, dijo en voz baja. Creo que me gustaría eso. Si te parece bien, está más que bien, dijo Devlin, y lo dijo con toda sinceridad. Esa noche, después de que Fay se durmiera, Devlin se sentó a la mesa. Sacó la Biblia de cuero gastada con flores silvestres prensadas y los nombres de su primera familia escritos en el interior. La abrió por primera vez en 6 semanas y miró esos nombres. Nora, Margaret, Ruth. Espero que lo entendáis, dijo en voz baja. No os estoy sustituyendo, pero creo que la aprobaríais. Es valiente y amable, y necesita a alguien. Y yo también la necesito. La luz de la lámpara parpadeó y Devlin cerró la Biblia con delicadeza. Mañana empezaría a enseñar a Fay a leer y escribir correctamente. Necesitaría educación si quería llegar a ser alguien en la vida. Afuera, la primera helada se había posado sobre la hierba del prado. Se acercaba el invierno, pero, por primera vez en 5 años, Devlin no lo temía. Tenía a alguien a quien abrigar, a quien enseñar, a quien cuidar. Volvía a tener una hija, y ella tenía un padre. Las montañas eran testigos silenciosos. Albergaban una pequeña cabaña donde 2 corazones aprendían a latir al unísono de nuevo.
Aprendían que el amor perdido aún podía recuperarse si se tenía el valor suficiente para abrir la puerta cuando llamaba. Habían pasado 2 meses desde la llegada de Fa, y los trámites de la tutela avanzaban lentamente a través de la burocracia territorial. Los días se habían vuelto más fríos y la nieve cubría las cimas. Pero la tensión persistía. La tutela aún no era oficial y la situación de Fa seguía siendo incierta a los ojos de la ley. 3 días antes de la primera nevada importante, todo cambió. Devlin estaba cortando leña mientras Faye trabajaba en sus lecciones en el interior. El sonido de caballos que se acercaban le hizo detenerse. 2 hombres salieron de entre los árboles. El reverendo Polk, con aspecto preocupado, y un desconocido con traje oscuro. Devlin dejó el hacha. «Reverendo, ¿qué le trae por aquí?» Polk desmontó, incómodo. «Devlin, este es el señor Whitfield. Es un abogado de St. Louis. Ha habido novedades con respecto a F.A. El desconocido sacó una cartera de cuero de su silla de montar. Señor Merrick, represento al señor Nathaniel Ashby, de Missouri. Creo que su nieta reside con usted». «Nieta». La palabra golpeó a Devlin como un puñetazo. «Faye se queda conmigo», dijo Devlin con cautela, bajo el proceso de tutela legal. «Una tutela que aún no se ha formalizado», dijo Whitfield, sacando unos papeles de su cartera. «Actualmente no tiene ningún derecho legal, señor Ashby. Como su abuelo paterno y pariente consanguíneo más cercano, con todos los derechos legales de custodia, su pariente más cercano no se preocupó cuando ella se moría de hambre hace 2 meses. El señor Ashby se enteró de su existencia hace poco. Inmediatamente tomó medidas para localizarla. Whitfield le mostró un documento. «Tengo una orden judicial de Missouri que concede la custodia al señor Ashby». Devlin lo tomó y leyó el texto legal. Era real, con la firma de un juez y los sellos oficiales. Polk asintió con tristeza. «Lo he revisado, Devlin. Un pariente consanguíneo con medios. Legalmente, su reclamación prevalece sobre una tutela pendiente». La puerta de la cabaña se abrió. Fa salió, vio a los desconocidos y se quedó paralizada. Su voz denotaba miedo. «Ven aquí», dijo Devlin. Ella se pegó a él temblando. «Fa Ashby, soy el señor Whitfield», dijo el abogado. «Vengo en nombre de tu abuelo, Nathaniel Ashby. Está deseando conocerte». «No tengo abuelo», dijo Fa, temblando. «Mi papá nunca hablaba de su familia. Tu padre y tu abuelo tuvieron un desacuerdo, pero tu abuelo quiere conocerte, cuidar de ti». «No quiero ir a ningún sitio», dijo Fa, mirando a Devlin. «No deje que me lleven, señor Merrick. El señor Ashby puede ofrecerle oportunidades que usted no puede. Educación en buenas escuelas, posición social, una herencia considerable. Ella no quiere esas cosas. Quiere quedarse aquí. Lo que quiere una niña y lo que más le conviene no siempre es lo mismo». Whitfield dijo, «El señor Ashby tiene la custodia legal. Estoy autorizado para llevar a Faye de vuelta a Missouri. Si es necesario, puedo volver con un alguacil territorial». Polk dio un paso adelante. «Devlin, legalmente tiene razón». Faye lloraba ahora, agarrándose al abrigo de Devlin. Por favor, no me obligues a irme». Devlin se arrodilló y le tomó el rostro entre las manos. «Voy a luchar contra esto. Voy a hacer todo lo que pueda. Pero ahora mismo, ellos tienen la ley de su parte». «No», dijo Fa, sacudiendo la cabeza. «Prometiste que nadie podría llevarme lejos. Sé lo que dije». Los ojos de Devlin ardían. «Pero necesito que seas valiente ahora mismo». «No quiero ser valiente. Este es mi hogar». Devlin miró a Polk desesperadamente. «Tiene que haber algo, una apelación. Podrías presentar una objeción», dijo Polk lentamente. «Solicitar una audiencia, pero eso podría llevar semanas. Y mientras tanto, la orden de Missouri sigue en pie». Faye se apartó y corrió de vuelta a la cabaña, a solas con Whitfield. Devlin sintió rabia e impotencia. «¿Cuándo?» «Mañana por la mañana. Mañana. Nos estás dando una noche. Te estoy dando tiempo para despedirte como es debido. No soy insensible, señor Merrick, pero la ley es la ley. Y lo que escribe Faye tiene 8 años.
Los niños no toman esas decisiones. Whitfield recogió sus papeles. Volveré al amanecer. Tenla preparada y no hagas ninguna tontería. Huir no la ayudará. Después de que los hombres se marcharan, Devlin entró. Vi estaba en su colchón, acurrucada alrededor de su muñeca, llorando. Él se sentó a su lado y ella lo abrazó. No quiero irme, no quiero dejarte. Lo sé, yo tampoco quiero que te vayas. Entonces no dejes que me lleven. Faye se apartó para ver su rostro. Si lucho contra esto de forma equivocada, lo utilizarán en nuestra contra. Nuestra única oportunidad es seguir sus reglas. Y si no vuelvo nunca, no dejaré que eso suceda, dijo Devlin con fiereza. Encontraré un abogado. Lucharé como es debido. Y te traeré de vuelta a casa, te lo prometo. Ya prometiste antes que nadie me llevaría. La acusación le dolió profundamente. Lo sé, lo siento. No es culpa tuya, dijo Faith, derrumbándose. Es solo que no es justo. No, no lo es. Se sentaron juntos mientras caía la noche. Finalmente, Devlin preparó la cena, aunque ninguno de los dos tenía apetito. Siguieron con su rutina nocturna, pero todo parecía estar mal. Cuando Faith se acomodó en su jergón, lo miró. ¿Me recordarás? Él se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Faye, nunca podría olvidarte. Me devolviste la vida. Te recordaré todos los días y lucharé para traerte a casa. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Yo también te recordaré. P. Siempre. Él permaneció a su lado hasta que ella se durmió llorando. Solo entonces se permitió sentir todo el peso de lo que estaba sucediendo. Pero esta vez era diferente. Esta vez había algo que podía hacer. Podía luchar. De la repisa de la chimenea, tomó la cuchara de madera que había tallado para ella e hizo la promesa de que la llevaría a casa. Costara lo que costara, tardara lo que tardara, llevaría a su hija a casa. La mañana llegó demasiado pronto, gris y fría, con el cielo cargado de nieve. Devlin apenas había dormido, vigilando a Faye, memorizando cada detalle. La forma en que su cabello oscuro caía sobre su rostro, la pequeña mano que agarraba su muñeca. Se movió cuando la luz del amanecer se filtró por la ventana. Por un momento, todo era normal. Luego, el recuerdo regresó y su rostro se descompuso. «Es hoy», Shaw susurró. «Sí», respondió Devlin con suavidad. Realizaron la rutina matutina en silencio, preparando el desayuno, que ninguno de los dos pudo comer, lavando los platos y vistiéndose. Vi se puso su vestido azul y guardó cuidadosamente sus pertenencias. Su otro vestido, su cepillo, las cintas y su muñeca, siempre su muñeca. «¿Puedo ir a ver mi jardín una vez más?», preguntó. Por supuesto. Caminaron hasta la pequeña parcela que ella había cuidado. Las plantas de frijoles habían crecido mucho a pesar de la estación. Sus hojas estaban cubiertas de escarcha, pero seguían verdes, seguían vivas. Faye se arrodilló junto a la parcela y tocó las plantas con delicadeza. «Siguen creciendo. Quería verlas hasta el final. Yo las cuidaré», prometió Devlin. «Cuando estén listas, las cosecharé y guardaré semillas para ti, para cuando vuelvas». «Si vuelvo», corrigió Devlin con firmeza. El sonido de los caballos acercándose los hizo quedarse paralizados. Whitfield había regresado con una escolta, un ayudante del sheriff, para garantizar que se cumpliera la orden judicial. Devlin se puso de pie, colocándose entre Faye y los hombres. Ella se aferró a la parte trasera de su abrigo, temblando. Whitfield desmontó. «Señor Merrick, señorita Ashby, confío en que estén listos. Tiene 8 años y la están sacando del único hogar que tiene», dijo Devlin con voz dura. «Está tan preparada como puede estarlo». El ayudante del sheriff dio un paso adelante, con aire incómodo. «Señor Merrick, soy el ayudante Carson. Estoy aquí para asegurarme de que todo vaya bien». «No habrá ningún problema», dijo Devlin. «Le di mi palabra a Faye de que haría esto correctamente». Se volvió hacia Faye y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Escúchame con atención. Vas a ir a un lugar que no conoces para conocer a un hombre al que nunca has visto. Va a darte miedo, pero eres fuerte. Has sobrevivido a la pérdida de tus padres. Has sobrevivido al abandono. Has sobrevivido sola en la naturaleza.
También puedes sobrevivir a esto. No quiero solo sobrevivir, dijo Faye, con lágrimas en los ojos. Quiero vivir aquí contigo. Lo sé. Y volverás a hacerlo, te lo prometo. Sacó algo de su bolsillo. La gastada Biblia de cuero con flores silvestres prensadas. Quiero que tengas esto. Pertenecía a mi esposa. Dentro están los nombres de mis hijas. Y ahora... Así que abrió la primera página, donde había añadido nuevas palabras esa mañana. Ifa Merik, hija de mi corazón. Efa miró fijamente la inscripción, trazando las letras con los dedos. Escribiste mi nombre junto al de ellas, porque tú perteneces con ellas. Perteneces con nosotros. Eres mi hija, Faye. Con papeles o sin papeles. Con distancia o sin distancia. Esa es la verdad. Y moveré cielo y tierra para traerte a casa. Ella le echó los brazos al cuello, sollozando. Él la abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus propias lágrimas brotaban. «Te quiero, papá», susurró Fe. «Yo también te quiero», dijo Devlin, con la voz quebrada, más de lo que creía que podría volver a amar a alguien. Whitfield carraspeó. «Señorita Ashby, debemos irnos. Danos un minuto más», dijo Devlin con dureza. Whitfield asintió y dio un paso atrás. Devlin se separó de Faye y le secó las lágrimas. «Necesito que me escribas». «Cuéntame cómo estás. ¿Qué haces?» «Whitfield, ella puede escribirme. Me aseguraré de que el señor Ashby comprenda la importancia de mantener el contacto», dijo Whitfield con cautela. «Y yo te responderé», continuó Devlin. «Todas las cartas, y trabajaré cada día para encontrar la manera de traerte a casa. ¿Puedes ser valiente por mí?» Faye asintió, aferrándose a la Biblia. «Lo intentaré. Esa es mi chica». Se levantó y le entregó el jatillo a Whitfield. Luego subió a Faye al caballo en el que viajaría con el ayudante del sheriff. Ella se sentó rígida, agarrando con fuerza tanto su muñeca como la Biblia. Mientras se preparaban para partir, Faye lo miró. «Recuerda cuidar mi jardín y no me olvides». «Nunca», dijo Devlin, «ni un solo día». Los caballos se pusieron en marcha. Devlin caminó junto a ellos hasta el límite de su propiedad. Se detuvo junto a los árboles. Faye se giró en la silla, mirando hacia atrás. «Volveré», gritó. «Prometo que encontraré la manera de volver». «Estaré aquí», respondió Devlin, esperando. Siempre esperando. Entonces los árboles los envolvieron y ella se fue. Devlin se quedó allí durante mucho tiempo, mirando el camino vacío. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer, cubriendo el prado de blanco. Caminó hasta su jardín y se arrodilló junto a las plantas de frijoles que ella había cuidado con tanto esmero. Sus manos se movieron automáticamente, revisando la tierra, quitando las malas hierbas. «Yo las cuidaré», dijo en voz baja. «Me ocuparé de todo hasta que vuelvas a casa». Pero, arrodillado allí bajo la nieve que caía, Devlin finalmente se permitió derrumbarse. Se había mantenido fuerte por ella. Ahora, solo, dejó que el dolor aflorara. Grandes sollozos desgarradores que brotaban de su pecho. La nieve caía con más fuerza, cubriendo sus hombros, cubriendo el jardín, y cuando la tormenta de su dolor finalmente pasó, dejándolo vacío y exhausto, Devlin se puso de pie. Caminó de regreso a la cabaña y abrió la puerta. El espacio estaba exactamente como lo habían dejado, su paleta cuidadosamente hecha, su cuchara de madera junto a su plato, los libros que habían estado leyendo juntos, todo esperando. Devlin cogió la cuchara de madera, gemela a la que ella se había llevado, y la apretó con fuerza. Luego se sentó a la mesa y sacó papel y tinta. Si ella iba a escribirle, él tenía que asegurarse de que ella también tuviera sus palabras. Palabras de ánimo, de esperanza, de amor inquebrantable. Comenzó a escribir, con la mano firme a pesar del dolor en su corazón. Y mientras escribía, hizo planes. Mañana iría a Helena y encontraría al mejor abogado que pudiera permitirse. Vendería sus pieles, sus herramientas, lo que fuera necesario para pagar la representación legal. Lucharía contra esto con todos los recursos a su alcance. Nathaniel Ashby podría tener la ley de su lado en este momento. Podría tener riqueza e influencia y la ventaja de ser pariente consanguíneo. Pero Devlin tenía algo más poderoso.
el amor de un padre por su hija y la absoluta certeza de que no descansaría hasta que ella estuviera en casa. La batalla acababa de comenzar, y Devlin no tenía intención de perder. La cabaña parecía una tumba después de que Faye se marchara, pero Devlin no se permitió hundirse en el dolor. Esta vez era diferente. Esta vez tenía un propósito. 2 días después, Devlin cabalgó hasta Helena con todo lo de valor: pieles, herramientas, incluso su rifle de caza. La capital del territorio estaba bulliciosa. Le llevó casi todo el día encontrar lo que necesitaba: un abogado con experiencia en disputas por la custodia. Malcolm Reeves era un hombre de unos 40 años con ojos penetrantes y una oficina abarrotada de libros de derecho. Escuchó la historia de Devlin con creciente interés. El problema, dijo Reeves, es que el parentesco consanguíneo tiene un peso enorme. Los derechos del abuelo, especialmente cuando éste tiene medios, suelen prevalecer sobre las solicitudes de tutela. Por lo tanto, no hay nada que pueda hacer. Yo no dije eso. La orden judicial de Missouri se concedió basándose en suposiciones. Si podemos impugnar esas suposiciones, podríamos tener motivos para apelar. ¿Qué necesitaríamos? Pruebas, testimonios. Cualquier cosa que sugiera que tu hogar es mejor para el niño o que el hogar de Ashby no es adecuado. Reeves hizo una pausa. Háblame de este abuelo. Solo lo que dijo Whitfield. Es rico, respetado, y el padre de F.A. tuvo algún tipo de desencuentro con él hace años. Vale la pena investigar eso. Las rupturas familiares no ocurren en el vacío. Miró a Devlin. Seré sincero, esto será caro. Investigación, viajes, tasas judiciales, varios cientos como mínimo. A Devlin se le hizo un nudo en el estómago. Tengo unos $80 en mercancía y puedo conseguir más. Es un comienzo, pero no es suficiente para lo que necesitamos. Entonces encontraré la manera. Trabajaré, pediré prestado, haré lo que sea necesario. Reeves lo estudió. Realmente ama a esta niña. Es mi hija, no por sangre sino por elección. Algo cambió en la expresión de Reeves. Le diré lo que haremos. Deme los $80 como anticipo. Comenzaré la investigación. Investigaré los antecedentes de Nathaniel Ashby. Si encuentro algo útil, hablaremos de los siguientes pasos y acordaremos un plan de pago. Le tendió la mano. Traeremos a su hija a casa, señor Merrick. No puedo prometerle que ganaremos, pero lo daremos todo. Devlin le estrechó la mano, sintiendo cómo se encendía la esperanza. Gracias. Esa noche, en una pensión barata, le escribió a Faye. Le contó que había encontrado un abogado y que tenía un plan para luchar por su regreso. Le dijo que la quería y que pensaba en ella a cada momento. Pasaron 3 semanas. Devlin cayó en una rutina sombría, revisando trampas, cortando leña, cuidando el jardín de Faye, incluso cuando llegó el invierno. Cosechó los últimos frijoles que ella había plantado y guardó las semillas en un frasco con su nombre escrito en el interior. Cada pocos días iba a Pinewood para ver si había correo. La tercera semana llegó una carta con matasellos de St. Louis. Le temblaban las manos al abrirla. Querido P., comenzaba. Ahora estoy en St. Louis, en la casa de mi abuelo. Es muy grande y tiene muchas habitaciones. Hay una mujer llamada Sra. Whitmore que me cuida. No es mala, pero no es como tú. Aquí todo es elegante y extraño. Tengo vestidos nuevos y mi propia habitación con una cama grande, pero echo de menos mi jergón junto a tu chimenea. Mi abuelo es muy mayor y está enfermo. Se pasa la mayor parte del día en la cama. Solo lo he visto 2 veces. Me mira de forma extraña, como si estuviera viendo a otra persona. Te echo mucho de menos, P. Echo de menos la cabaña, mi jardín y las montañas. Echo de menos sentir que pertenezco a algún lugar. Por favor, respóndeme. Por favor, dime que sigues luchando como prometiste. Te quiero. Tu hija Faye Devlin leyó la carta 3 veces. Intentaba ser valiente, pero la soledad era evidente. Él se fue a casa y le respondió inmediatamente, lleno de palabras tranquilizadoras y amorosas. 2 días después, recibió una carta de Reeves. El abogado había encontrado información sobre Nathaniel Ashby. Reeves quería reunirse con él para discutir la estrategia.
En la oficina de Reeves, el abogado extendió los documentos sobre su escritorio. Nathaniel Ashby amasó una fortuna en la industria textil después de la guerra. Pero aquí viene lo interesante. En 1868 se peleó con su hijo Preston. Poco después de regresar de la guerra, Preston luchó por la Confederación. Devlin dijo que sí, y Nathaniel era un simpatizante de la Unión que se benefició de los contratos de la Unión. Cuando Preston regresó a casa vestido con el uniforme gris confederado, Nathaniel lo repudió y lo desheredó por completo por motivos políticos. Por principios, según lo veía Nathaniel. Preston se marchó de Missouri sin nada y nunca se reconcilió con su padre. Entonces, ¿por qué Ashby quiere ahora a F.A.? Esa es la pregunta. Reeves sacó otro documento. Ashby se está muriendo de cáncer. Le quedan quizás 6 meses de vida. Y no tiene otros herederos. Su esposa ha fallecido. Preston era su único hijo. Y Faye es la única hija de Preston. Así que se trata de su patrimonio. Exactamente. Si no reclama a Faye, su fortuna irá a parar a manos de unos primos lejanos a los que desprecia. Pero si F.A. es su tutora legal cuando él muera, podrá dejarle todo a ella, con los fideicomisarios que él elija para administrarlo. La está utilizando, dijo Dellen, enfadándose. Esa es mi valoración. Y la investigación patrimonial que precedió a la orden de custodia fue superficial. Nadie evaluó realmente si este entorno es bueno para una niña que ya ha sufrido un trauma. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos una apelación ante el Tribunal Territorial argumentando que la orden de Missouri se concedió sin una investigación adecuada. Presentamos pruebas de que usted le ha proporcionado un cuidado estable y cariñoso, que F.O. quiere explícitamente quedarse con usted y que la motivación de Ashby está relacionada con la herencia. Solicitamos que se le devuelva la custodia. ¿Funcionará? No lo sé. Estamos luchando contra los lazos sanguíneos y la riqueza, pero tenemos algo poderoso. La voz de la niña, sus deseos claramente expresados y las pruebas. Esto no tiene nada que ver con la reunificación familiar. ¿Cuánto tiempo se tarda en presentar la apelación? 1 semana para conseguir una audiencia. De 4 a 6 semanas para obtener una decisión. No se sabe. Preséntala, dijo Devlin. Presenta todo. Una cosa más. Necesitamos testimonios de personas que os hayan visto juntos a ti y a Faye. Devlin pensó. El reverendo Polk, Constance Werner, la gente de Pinewood. Bien. Necesitaré declaraciones juradas formales. Cada voz ayuda. Durante la semana siguiente, Devlin recopiló declaraciones. El reverendo Polk describió las circunstancias de Faye y el carácter de Devlin. Constance añadió observaciones sobre el evidente afecto de Faye. Incluso el ayudante del sheriff Carson proporcionó una declaración en la que señalaba que la niña había llamado a Devlin P. Reeves recopiló todo y lo presentó ante el Tribunal Territorial. Ahora venía la parte más difícil, esperar. Devlin se mantuvo ocupado. Cortó leña, cazó obsesivamente, le escribió a Faye cada pocos días. Sus cartas llegaban esporádicamente, a veces esperanzadoras, otras veces tristes. Ella le escribía sobre sus lecciones, sobre la señora Whitmore, sobre su abuelo, que la observaba con una intensidad incómoda. A veces llora cuando me mira, escribió Fa. Creo que lamenta lo que le pasó a papá, pero el arrepentimiento no lo trae de vuelta. Y el arrepentimiento no hace que yo pertenezca a este lugar. 6 semanas después de presentar la apelación, Reeves comunicó que se había programado una audiencia. En 2 semanas, un juez territorial revisaría el caso. Whitfield representaría los intereses de Ashby y, lo que era más importante, habían solicitado que Faye fuera llamada a declarar. Esto es todo, escribió Reeves. Esta es nuestra oportunidad. Devlin pasó esas 2 semanas preparándose. Ensayó lo que diría. Le pidió prestado un traje decente al reverendo Polk y rezó. La noche antes de partir hacia Helena, Devlin se sentó en su porche a mirar las estrellas. A cientos de kilómetros de distancia, F.A. miraba las mismas estrellas. «Aguanta», susurró. «Solo aguanta un poco más. Voy a por ti». Mañana se decidiría todo.
Mañana se enfrentaría a los abogados de Ashby en un tribunal y lucharía por el futuro de su hija. Mañana lo ganaría todo o lo perdería todo. Pero esa noche se permitió creer que el amor sería suficiente, que el vínculo que habían forjado demostraría ser más fuerte que la sangre, el dinero y los precedentes legales. Mañana llegaría pronto. Esa noche se aferraría a la esperanza. El tribunal territorial de Helena era imponente, todo de ladrillo y ventanas altas. Devlin llegó temprano con su traje prestado, con las manos sudorosas a pesar del frío de noviembre. Malcolm Reeves lo recibió en las escaleras con su maletín de cuero lleno de documentos. ¿Listo?, preguntó Reeves. Devlin asintió, aunque aterrorizado describía mejor su estado. Dentro, el reverendo Polk y Constance llegaron y le ofrecieron su apoyo en silencio. Whitfield entró con otro abogado, un hombre severo con un traje caro. Entonces, la puerta se abrió de nuevo y a Devlin se le cortó la respiración. Faye entró, acompañada por la señora Whitmore. Parecía diferente. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado y un vestido elegante. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, todo lo demás desapareció. Su expresión serena se desmoronó y empezó a avanzar. La señora Whitmore la detuvo suavemente. «Todos en pie», dijo el alguacil. «Preside el honorable juez Albert Morrison». El juez entró, un hombre de unos 60 años con el pelo gris acero. Tomó asiento y observó la sala. «Estamos aquí por la custodia de F. A. Bishop. Se trata de una apelación de una orden judicial de Missouri que concede la custodia a su abuelo, el señor Reeves». Reeves se puso de pie. «Su señoría, el señor Merrick, ha estado cuidando de F. A. durante 3 meses y estaba formalizando la tutela cuando la orden de Missouri sustituyó esa petición». El otro abogado se puso de pie. «Cyrus Blackwell, su señoría, represento a Nathaniel Ashp. La orden de Missouri es válida. El señor Ashp es el pariente consanguíneo vivo más cercano de la niña. Señor Reeves, presente su caso». Reeves describió cómo F. A. llegó a estar con Devlin, huérfana, abandonada, sobreviviendo sola. Detalló los cuidados que Devlin le proporcionó y presentó una declaración jurada. La niña estaba prosperando, su señoría. Tenía estabilidad, educación, afecto. ¿Su objeción a la reclamación del señor Ashby? En primer lugar, el momento. El señor Ashby no mostró ningún interés durante 8 años. Renegó de su hijo y cortó todo contacto. Tenemos pruebas de que su motivación es la planificación patrimonial, no una preocupación familiar genuina. Blackwell se levantó de un salto. «Objeción, especulación, son pruebas documentadas», replicó Reeves. «El señor Ash padece una enfermedad terminal y no tiene otros herederos. Al reclamar la custodia, puede estructurar su testamento para dejarle todo a ella bajo la tutela de los fideicomisarios que él elija. Se trata del control del patrimonio». «Eso es grave, señor Reeves», el juez Morrison dijo. «Tengo historiales médicos que muestran su pronóstico, documentos patrimoniales y el testimonio de la señora Whitmore, su propia ama de llaves». El juez miró a la señora Whitmore. «¿Está dispuesta a testificar?» Ella se quedó incómoda. «Sí, su señoría. ¿Habló el señor Ashby de sus motivos para solicitar la custodia?» Estaba centrado en asegurar su legado. Hablaba a menudo de no dejar que su patrimonio fuera a parar a manos de sus primos. Decía que Faye se merecía su fortuna. ¿Habló de afecto por la niña? Hablaba de deber, de corregir su error con Preston. Pero afecto, nunca fui testigo de calidez entre ellos, su señoría. Nuestra segunda objeción son los deseos expresados por la niña, continuó Reeves. Faye ha declarado claramente que quiere quedarse con el señor Merrick. Lo ve como su padre. La niña tiene 8 años, intervino Blackwell. No está capacitada para tomar esas decisiones. Tiene la edad suficiente para saber dónde se siente segura y querida. El juez Morrison se inclinó hacia adelante. «Me gustaría escuchar a la niña». «Faye, acércate». Faye se acercó, con aspecto de pequeña. Le trajeron una silla. «Faye», dijo el juez con suavidad, «cuéntame cómo es vivir con el señor Merrick». «Me acogió cuando no tenía a dónde ir. Me dio comida, ropa y un hogar. Me hizo sentir segura. ¿Cómo te sientes viviendo con tu abuelo?» «La casa es bonita, la señora Whitmore es amable,
pero no me siento como en casa. Mi abuelo es un extraño. ¿Quieres quedarte en St. Louis? No, señor, dijo mirando a Devlin a los ojos. Quiero irme a casa con mi P. El señor Merrick no es tu padre, dijo Blackwell con dureza. Lo sé, dijo Fa con una fuerza inesperada. Quiero a mi papá. Pero P., el señor Merrick, ha sido más un padre para mí que nadie. Él decidió cuidar de mí. Él decidió quererme. Eso es lo que importa. Gracias, Faye. Blackwell se puso de pie. Su señoría, los sentimientos de la niña no prevalecen sobre los principios legales. El señor Ashby es familia consanguínea. El Tribunal de Missouri reconoció la primacía de los lazos sanguíneos. El señor Ashby también abandonó a su hijo durante 15 años, replicó Reeves. Su reclamación es válida desde el punto de vista legal, pero moralmente vacía. Señor Merrick, ¿desea decir algo?, preguntó el juez, y Devlin se puso de pie. Sí, su señoría. ¿Por qué debería tener usted la custodia? Porque es mi hija, no por sangre, sino por todos los demás aspectos que importan. La he cuidado, protegido y amado. Perdí a mi primera familia por una fiebre hace 5 años. Pensé que mi vida había terminado. Entonces apareció Faye y lo cambió todo. Su voz se hizo más fuerte. Su abuelo puede tener derechos legales, pero yo tengo su confianza, su amor y el compromiso absoluto de anteponer su bienestar a todo lo demás. Si la envía de vuelta a Missouri, no la está enviando con su familia. La está enviando al plan sucesorio de un hombre moribundo. La sala del tribunal quedó en silencio. Señor Blackwell, alegato final. La ley es clara, su señoría. La relación de sangre tiene prioridad. Señor Reeves, la ley existe para proteger a los niños, no para servir a tecnicismos. Faye ha encontrado un hogar, un padre y un futuro con el señor Merrick. El juez Morrison permaneció en silencio. No es fácil, lo voy a considerar. Tendrá mi decisión en una semana, señoría, dijo Reeves rápidamente. Que Faye permanezca en Montana. Denegada, volverá a St. Louis hasta que dicte sentencia. Se levanta la sesión. Devlin se acercó a Faye. Ella se soltó y corrió hacia él, echándole los brazos al cuello. P., quiero irme a casa. Lo sé, dijo él arrodillándose y abrazándola con fuerza. Una semana más. La señora Whitmore se acercó con delicadeza. Lo siento, pero tenemos que coger el tren. Devlin la miró. Cuídala. Lo he hecho y lo haré. Por si sirve de algo, espero que el juez falle a tu favor. Gracias. Le secó las lágrimas a Faye. Sé valiente un poco más. Y recuerda, pase lo que pase, te quiero. Yo también te quiero. P. Entonces la señora Whitmore se la llevó. Reeves se acercó. Lo has hecho bien. Tu testimonio ha sido contundente. ¿Será suficiente? No lo sé. El parentesco consanguíneo tiene un peso enorme. Devlin salió a la fría tarde, con el alma vacía. Una semana, 7 días más. Miró al cielo gris e hizo una promesa en silencio. Si el juez fallaba en su contra, encontraría otra manera. Apelaría. Lucharía. Movería montañas. De una forma u otra, la traería a casa. La semana que siguió fue la más larga de la vida de Devlin. Regresó a su cabaña e intentó mantenerse ocupado, pero todas las tareas le parecían sin sentido. Se quedó mirando la litera vacía de Faye, esperando. Al tercer día llegó una carta de Faye. Querido P., el abuelo ha empeorado. Ayer pidió verme. Me cogió de la mano y me dijo que lo sentía. Que sentía haber alejado a papá. Que sentía no haberme conocido. Que sentía haberme alejado de ti. Le dije que le perdonaba. Entonces se echó a llorar. P., creo que sabe que cometió un error. Creo que sabe que yo no pertenezco aquí. Te quiero. Tu hija, F. Devlin, escribió a Reeves inmediatamente. La respuesta llegó 2 días después. Si Ash retiraba su solicitud de custodia, la orden de Missouri quedaría sin efecto. Tu solicitud de tutela seguiría adelante con normalidad. Tenía una cautelosa esperanza. Llegó el 7º día. Devlin se dirigió a Helena antes del amanecer. El juzgado no abriría hasta las 9, pero él estaba allí a las 7 paseándose de un lado a otro. Reeves llegó a las 8:30.
Morrison había estado trabajando en ello toda la semana. El secretario les dijo que el juez anunciaría su decisión a las 10 Uachtaran. Cuando se acercaban las 10, llegaron el reverendo Polk y Constance. Entonces apareció Whitfield solo, con aspecto incómodo. Se acercó a Devlin. «Señor Merrick, ¿podemos hablar?» Se apartaron a un lado. «Esta mañana he recibido un telegrama de St. Louis». Hizo una pausa. «Nathaniel Ashby falleció anoche». Devlin no sabía qué sentir. Antes de morir, el señor Ashby dictó una carta. Whitfield sacó un sobre de su abrigo. Pidió que se la entregaran a usted y al juez. ¿Puedo leerla? Devlin asintió con el corazón latiéndole con fuerza. Whitfield abrió el sobre dirigido a Devlin Merrick y al juez Morrison. Escribo esto como un moribundo que busca corregir un último error. Reclamé la custodia de mi nieta por orgullo, dolor y el deseo de controlar mi legado. Me dije a mí mismo que se trataba de la familia, de hacer las paces con mi hijo a través de su hija. Pero eso era mentira. Renegué de Preston hace 15 años por orgullo. Cuando supe que había muerto y había dejado una hija, no vi a una nieta a la que amar, sino una solución a mis problemas patrimoniales. La traje a St. Louis y la mantuve como si fuera una posesión. Le pregunté por Preston, con la esperanza de que lo recordara de alguna manera que aliviara mi culpa. Ella no recordaba casi nada, y me di cuenta de que estaba torturando a esta niña. Señor Merrick, he leído la declaración jurada. He observado el rostro de Faye cuando habla de usted, y lo entiendo. Ella no es mi nieta en ningún sentido que importe. Es su hija. Usted le dio seguridad cuando estaba en peligro. Le dio un hogar cuando la echaron. Le dio amor cuando estaba sola. Estas son las cosas que hacen a un padre, no la sangre compartida ni los documentos legales. Por la presente, retiro mi solicitud de custodia de F. A. Bishop. Pido al tribunal que apruebe inmediatamente la petición de tutela del señor Merrick. A Faye, lo siento. Tu padre, Preston, era mejor hombre de lo que yo creía. Eligió el amor por encima del orgullo. No supe ver su fortaleza. Espero que puedas perdonar a un viejo testarudo que aprendió demasiado tarde lo que realmente importa. Señor Merrick, cuide de mi nieta. Dale la vida que yo nunca pude darle. Dile que al final intenté hacer una cosa bien. Firmado, Nathaniel Ashby. El pasillo quedó en silencio. Retiró la demanda. Devlin susurró. Sí, la orden de Missouri queda anulada. Su petición de tutela no tiene oposición. Whitfield le tendió la mano. Enhorabuena. Apareció Reeves. ¿Ashby retiró su demanda antes de morir?, preguntó Whitfield. Y F. A. Dillon preguntó con urgencia, todavía en St. Louis, con la Sir Whitmore. Enviaré un telegrama inmediatamente. Ella puede estar en el tren mañana. Podría tenerla en casa en una semana. ¿Una semana? ¿Una semana más? Pero esta vez con certeza. Apareció el juez Morrison. Me disponía a anunciar mi decisión, pero las circunstancias han cambiado. Whitfield le entregó la carta. Morrison la leyó y su expresión se suavizó. Señor Merrick, parece que la intervención del tribunal ya no es necesaria. Firmaré los documentos definitivos esta tarde. V. Bishop será legalmente su pupilo con plena custodia y derechos parentales. Gracias a su señoría. No me dé las gracias. Dele las gracias al hombre que encontró la sabiduría en sus últimas horas. Morrison dobló la carta. Este es un documento extraordinario. Una poderosa declaración sobre lo que constituye una familia. La gente se agolpó alrededor de Devlin. El reverendo Polk le estrechó el hombro. Constance se secaba las lágrimas. Reeves sonreía. Lo imposible había sucedido. El amor había vencido. Devlin salió al exterior y miró las montañas. Gracias, le dijo en voz baja a Nathaniel. Ashby, gracias por hacer lo correcto al final. Se quedó solo el tiempo suficiente para observar. Morrison firmó los documentos de tutela. Luego se fue a casa, ansioso por prepararse para el regreso de Faye. Limpió la cabaña a fondo, cortó leña extra, reponía provisiones. Ahora todo parecía diferente, permanente en lugar de temporal. Esa noche le escribió una carta, la última que recibiría en St. Louis. Querida Faye, a estas alturas ya te habrás enterado del fallecimiento de tu abuelo y de sus últimas voluntades.
Lamento que no hayas tenido más tiempo para conocerlo, pero agradezco que haya encontrado el valor para hacer lo correcto por ti. Vas a volver a casa, hija, esta vez para siempre. Se acabó la incertidumbre, se acabó el miedo, solo nosotros, las montañas y la vida que construiremos juntos. Te esperaré en la estación de Helena dentro de una semana. Con todo mi amor, Pi. Selló la carta y se dirigió a Pinewood para enviarla, con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. La lucha había terminado, la batalla estaba ganada y, en una semana, su hija estaría en casa, donde debía estar. Una semana más, podía esperar una semana más, porque esta vez, al final de esa semana, comenzaría la eternidad. El tren llegaba tarde. Devlin estaba de pie en el andén de Helena, mirando las vías vacías, con su traje prestado planchado y limpio. El viento de noviembre atravesaba la estación. Habían pasado 7 días desde que el juez Morrison firmara los papeles. 7 días de preparativos, contando las horas, imaginando este momento. El reverendo Polk y Constance estaban cerca, ofreciéndole su apoyo en silencio. Se oyó un silbido en la distancia. Allí estaba el tren, con la locomotora negra echando vapor, y su corazón latía con fuerza. Ella estaba en ese tren. La locomotora entró en la estación con un silbido. Los pasajeros bajaron. Devlin miró desesperadamente. Allí, en un vagón de tercera clase, una carita se apretaba contra la ventana. Cabello oscuro, ojos grandes. Faye, la puerta del vagón se abrió. La señora Whitmore bajó primero. Luego apareció Faye, aferrada a su muñeca destrozada. Sus miradas se cruzaron. Entonces Faye corrió por las escaleras, cruzó el andén hacia él. Devlin se arrodilló cuando ella se lanzó a sus brazos. Se abrazó a él, con la cara hundida en su hombro, temblando y sollozando. «Paige, estoy en casa. Estoy realmente en casa. Estás en casa», dijo Devlin con la voz quebrada. «Estás en casa y te quedarás para siempre». Se abrazaron mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Nada más importaba. La señora Whitmore se acercó con el baúl de Fa. «Señor Merrick, me alegro de verlos juntos de nuevo. Este es el lugar al que ella pertenece. Gracias por cuidar de ella. Ha sido un honor». Le entregó una bolsa de cuero, documentos del abogado del señor Ashby, papeles de la herencia, su testamento, algunos efectos personales. Se arrodilló ante Faye. «Cuídate, pequeña. Escríbeme. Lo haré. Gracias por todo». Se abrazaron brevemente. Luego la señora Whitmore se marchó. Constance le entregó un paquete envuelto para su regreso a casa. Dentro había una hermosa colcha cosida a mano en tonos azules y verdes, para su paleta de colores. Toda chica debería tener algo cálido para las noches de invierno. «Gracias», dijo Faye, abrazando la colcha. Recogieron su baúl y se dirigieron al carro. El viaje de regreso duró más de 1 hora. Faye charlaba a su lado. «Peja, ¿cuidaste mi jardín?» «Sí, coseché las judías. Guardé las semillas en un frasco con tu nombre. ¿Podemos volver a plantarlas en primavera?» «Plantaremos el doble. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo». Ella se recostó contra él mientras el carro avanzaba. Cuando llegaron a la cabaña, Fa se quedó mirándola. «Ahora se siente más como un hogar que antes, porque ahora sé que puedo quedarme». Dentro todo estaba tal y como lo había dejado Devlin. Su colchón con la colcha nueva, una cuchara de madera junto a su plato, la chimenea crepitando. Fa se detuvo junto a la repisa y cogió el frasco con las semillas de judías con su nombre escrito en él. «Realmente los salvaste. Prometí que lo haría». Metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto envuelto en un paño. «El abuelo quería que tuvieras esto». Dentro había un reloj de bolsillo con unas iniciales grabadas. «Pa Preston Ashby». «Era de mi padre», explicó Faye. «El abuelo lo guardó todos estos años. Dijo que debía ser tuyo porque eres el padre que Preston hubiera querido que tuviera». A Devlin se le hizo un nudo en la garganta. «Lo guardaré como un tesoro y algún día será tuyo». Dejó el reloj en la repisa de la chimenea, junto al tarro de semillas, símbolos del pasado y del futuro. Esa noche volvieron a sus viejas rutinas. Una cena sencilla, fregar los platos juntos. Ella se acomodó en su paleta. «Pi,
¿Me contarás una historia sobre mamá Nora, Margaret y Ruth? A Devlin se le cortó la respiración. Nunca antes las había llamado así, reivindicándolas como su propia familia. Me gustaría. Acercó su silla y comenzó a hablar de la risa de Nora, de la curiosidad de Margaret, de la valentía de Ruth. Mientras hablaba, se dio cuenta de que por fin podía hablar de ellas sin sentir un dolor insoportable. El amor seguía ahí, pero también la aceptación, la paz. Cuando terminó, Faye lloraba en silencio. Ojalá las hubiera conocido. Te habrían querido y creo que estarían felices de que nos hubiéramos encontrado. ¿Crees que pueden vernos desde el cielo? No lo sé, pero si pueden, imagino que están sonriendo. Faye le tomó la mano. Gracias por compartirlas conmigo. Ahora eres parte de esta familia, Faye. Todo lo que tenía, todo lo que he sido, también es tuyo. Ella le tomó la mano hasta que se quedó dormida. Devlin se sentó a observarla a la luz del fuego. Esta niña que había aparecido en su prado una tarde de verano y lo había cambiado todo. Afuera comenzaba a caer la primera nevada importante, pero dentro de la cabaña había calidez y paz. Devlin se levantó finalmente para arropar mejor a Faye. Miró la repisa de la chimenea, el reloj de bolsillo de Preston Ashby y el frasco de semillas, la cuchara de madera y la Biblia con flores prensadas. Mañana comenzarían a construir su futuro, con lecciones y tareas, historias y risas. Habría desafíos por delante. El invierno sería largo, pero lo afrontarían juntos, padre e hija. Una familia construida no por lazos de sangre, sino por elección. No por obligación, sino por amor. A veces, las personas más solitarias son las que más han amado y más han perdido. Pero a veces, si tienen mucha suerte, obtienen una segunda oportunidad. Una niña descalza que pide las sobras, una comida compartida que se convierte en una vida compartida. Devlin cerró los ojos, escuchando la respiración de Faye, y por primera vez en 6 años se sintió completo. Las montañas vigilaban fuera, y dentro de la cabaña 2 corazones latían en armonía. Uno que había aprendido a volver a tener esperanza, y otro que había aprendido que era seguro quedarse. El mañana llegaría con sus propias alegrías y desafíos. Pero esta noche, bajo las estrellas de Montana, un padre y una hija estaban por fin en casa, juntos, donde pertenecían.